Muchas veces creemos que comer bien implica un gran gasto económico y de tiempo, así como recetas complicadas y elaboradas, por lo que terminamos pensando que la comida saludable no es viable. Esto nos hace recurrir a productos que ya vienen preparados o en paquetes, como jugos, galletas y cereales, los cuales aparentemente son saludables y nos ahorran tiempo, pero nos pueden traer consecuencias en un futuro. Por eso, hoy traemos especialmente para madres y padres de familia que se encuentran saturados, cansados y estresados, información y una que otra receta saludable que pueden preparar para sus hijos en menos de 10 minutos. ¡Arrancamos! Nuevamente les damos la bienvenida en un episodio más de este programa que en alianza Fundación en Movimiento y MIMEDI estamos llevando a cabo para que ustedes tengan información de relevancia y utilidad para apoyar a sus hijos precisamente en que tengan un mejor rendimiento dentro de la propia escuela, dentro de su propia casa, su propio hogar, y evitar que puedan llegar a ser pues niños con sobrepeso o con obesidad, que muchas veces son factores que están atrás de conductas que provocan bullying. Y bueno, pues el día de hoy no será la excepción. Vamos a hablar precisamente de cuáles son estas conductas en las que tenemos que ir poniendo como toda la atención, ¿no? Para saber, como padres, como madres de familia, ¿qué podemos hacer para alimentar nutritivamente a nuestros hijos y que pues evitar que tengan una mala conducta, que tengan bajo rendimiento, que todo esto provoque también en ellos la obesidad o el sobrepeso, que afecta la relación con los demás y la forma en cómo son tratados, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo primero que podríamos platicar, Reina, es qué es una alimentación sana, porque en el contexto general puede ser muchas cosas. Uh-huh. En cualquier región del país, de norte a sur, pues hay diferentes patrones de alimentación y no hay uno en particular que diga el mío es sano y el tuyo no. O sea, de Monterrey a Quintana Roo puede haber grandes cantidades o variantes de alimentación. Entonces, definir una alimentación sana puede tener muchos contextos. En el, digamos, resumen más breve que podemos dar, tiene mucho que ver en la alimentación que favorezca el bienestar de los hijos en su etapa de crecimiento y desarrollo. Todo lo que favorezca al niño para este fin es una alimentación saludable. ¿Qué alimentos se integran en la dieta? Bueno, pues es muy de preferencias y es muy cultural. No hay algo así tan específico, pero bueno, pues podría haber reglas, ¿no? Podría haber reglas del juego. Claro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por hablar del comportamiento que generalmente vemos con niños, niñas o adolescentes dentro de los salones de clase? ¿Qué sería si, como docentes, qué podemos alcanzar a ver de un comportamiento que es normal dentro del salón de clases? Bueno, pues para los amigos que son profesores o docentes, hay pequeños datos que podrían brincar a la vista y que hay que comprender que podrían traducir un tema de mala alimentación. Pues evidentemente no todo es sobrepeso, obesidad, aunque es uno de los principales problemas que enfrentamos. La desnutrición sigue siendo un problema importante en México, pero también tiene que ver con aspectos emocionales, ¿sabes? Entonces, un niño que a lo mejor se queda dormido a mitad de la clase o que está muy hiperactivo al inicio y después como que se le baja la batería, alguna personita que lo ves que está comiendo a escondidas en el salón de clases, o alguien que definitivamente ni te está haciendo caso porque a lo mejor está muy distraído, no alcanza a terminar el trabajo, le haces una pregunta en el pizarrón y el niño parece que no te escuchó, que no supo que le estabas hablando a él y no sabe qué contestarte. Todo esto podría tener que ver con mala alimentación. El tema o el problema sería que ese tipo de elementos que podrían ser
pues comprensibles para alguien que ya tenga esta experiencia. Para otro sector podría ser más una interpretación de desinterés, ¿no? Claro. Del niño al salón, y entonces ahí podría haber ciertas consecuencias del comportamiento o hacia el comportamiento del niño. Uh-huh. A eso hay que tener mucho cuidado, porque sí habría que tener mucha cautela acerca de cómo identificar cualquier tema de mala alimentación. Pero supongo que para los maestros esto debe ser bastante complicado. Sí, claro, pues es algo que no pueden ver, incluso no pueden darse cuenta quién es el niño o la niña que llegó sin haber desayunado, Uh-huh. porque quizás a papá o mamá no le dio tiempo de prepararles algo, Claro. o simplemente no se tenían las condiciones para ir a la escuela desayunado, o habrá alguien que pues llega y desayunó muy bien, o que fue desayunando a prisa en el camino, o son muchos factores, y que efectivamente como maestros frente a un salón de clases pues no se puede ver fácilmente, pero sí, como si nos vamos a la parte de padres o madres de familia que le preparan su lonchera a los niños para que se puedan comer algo entre clases, a la hora del recreo, ¿qué podría ser lo más recomendable como médico, como especialista en nutrición? ¿Qué les dirías como algo muy, muy práctico para esos papás, esas mamás que salen temprano a trabajar, llegan tarde, que a veces no pueden tener como el tiempo de hacer algo muy elaborado, claro, pero que no sea pues el alimento procesado, que muchas veces no tiene nutrientes? Sí, bueno, la alimentación ahora es muy versátil, es muy diversa, ya hay una gran cantidad y variedad de productos. Creo que lo más difícil al inicio es saber identificar qué realmente es nutritivo y qué no, porque te metes en el centro comercial y a lo mejor ves un producto que tiene en la carátula, en la presencia del producto, 2 manzanas, una espiga, y dice 100% integral, adicionado con tales vitaminas, y de inmediatamente dices, esto debe ser bien saludable, y aparte se mezcla con agua y ya acabé. Uh-huh. Pues empezamos a consumir ese tipo de productos, y cuando le das la vuelta a la caja te das cuenta que está hecho a base de ciertas sustancias que no tienen nada de nutritivo. Entonces, a veces ser práctico tiene que ser más bien ser muy ingenioso, ¿sabes? Tiene muchísimo que ver con, ok, voy a ser práctico, tengo que hacer las cosas en menos tiempo, pero tengo que hacerlo de tal forma que me asegure yo de inicio que va a resultar bien. Porque si por ser práctico no pongo mucha atención, a lo mejor creo que podría estar haciendo las cosas muy bien y al final resultó que no. Y es que esto es bien, para mí es muy complicado como hacer algo nutritivo y elaborado. Sí, claro. O sea, personalmente yo no paso de mis smoothies en la mañana y en la noche, porque si no, no me daría tiempo. Sí. Entonces, algo así pudieran hacer los papá o mamá, claro, para sus hijos. Claro, en claro. Donde le sí. ponen todo al Nutribullet, a la licuadora, y ya estuvo, pero son cosas que nutren. No, bueno, cuando molemos por un alimento, sobre todo las frutas y las verduras, cuando las procesamos en una licuadora y destruimos prácticamente la fibra, pierde mucho de los nutrientes que podría tener. Es decir, muchas vitaminas se desnaturalizan, o sea, se vuelven inactivas o inútiles cuando se ponen en contacto con el metal. Y la fibra per se es mucho más saludable cuando permites que el proceso normal de digestión sea quien asimile los nutrientes que estos poseen. Por ejemplo, te voy a hacer algo rapidísimo. Hablabas tú del comportamiento de los niños en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, pues imagínate una mamá que se embaraza. Cuando finalmente se entera que se embaraza, su pequeño embrión, así llamamos al bebé cuando está muy, muy pequeñito, es como una pelotita, que poco a poco se va a ir diferenciando hacia un cuerpecito de bebé. Bueno, pues resulta que el cerebro y el intestino nacen de la misma partecita. O sea, es como si estuvieran en la misma parte y después, conforme va creciendo, se van separando, pero queda un hilito conector entre el cerebro y el intestino. Ese hilito conector es un nervio, el 10º nervio, decimos nosotros, el nervio vago,
que permite que el cerebro se comunique con el intestino y de regreso. Por ahí hicimos un videito de Por esto. eso se habla de que el intestino es el segundo cerebro. Es correcto. Haz de cuenta que fueran como dos gemelitos que los separas, pero están conectados por su cordón umbilical. Sí. Pero son súper amigos, entonces se comunican entre ellos y esa comunicación puede generar que un problema emocional genere una molestia intestinal o que un problema intestinal por mala alimentación afecte al cerebro. Fíjate qué interesante, Wow, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo que ser práctico y hacer una comida en un ratito, pero que eso que entre el intestino le mande la información al cerebro y diga, lo tengo, voy a hacer que funcione bien padre y mi hijo esté súper bien en la escuela, tiene que ser algo que realmente el cerebro sepa aprovechar. Entonces, los tips rápidos sería, bueno, tiene que ser en un envase, pues de preferencia que no se derrame. Claro. Búscate, mamá o papá, un envase pues que no se le caiga estos todo. Estos herméticos, ¿no? Sí, de preferencia que tengan un triangulito en la parte de abajo que habla que no tiene contaminantes por el plástico. Es uno chiquito, está marcado en el envase. Tiene que ser frío, porque no lo puede calentar el niño en la escuela. Tiene que ser algo que se coma frío, pero que en la mezcla de sabores no huela mal, porque si no, hay mucho más rechazo. Intenta comenzar, por ejemplo, con cuatro espacios de la sandwichera o del topercito, ¿no? Que puede ser algo de fibra, fruta o verdura, que puede ser un poquito de proteína, huevito, queso, pollito, lo que tengas en tu casa. Jamón de... Ándale, pechuga de pavo, puede ser galletitas integrales, por ejemplo, que eso no se tienen que calentar. Y le pones unas semillitas, nuecesitas, almendras y su botella de agua. Eso yo creo que te tardas más en abrir la lonchera que en llenarlo. Muy práctico, Sí. Y muy nutritivo. Yo pienso que sí. Sí. Ahora, ¿qué pasaría al respecto? Que ¿en cuánto tiempo yo vería que mi hijo está comiendo sano? Pues hay que ser muy pacientes, ¿no? Porque ¿como en 3, 4 meses empieza a haber algún cambio? Pues, por ejemplo, si yo hablara de un niño que a lo mejor tiene un problemita de ansiedad, pues ¿cuánto tiempo le darías a un niño para sentirse mejor o para adaptarse? Claro. Ahí es donde la mamá o el papá colaboran mucho. ¿Con quién? Con el maestro. Claro. Tenemos que hacer un equipo. No sé qué opines, Reina, ¿será posible realmente que papá, mamá se comuniquen con el maestro para finalidad de que el niño esté bien? ¿Tú qué has visto? Sí, de hecho es algo que nosotros trabajamos mucho con las escuelas de una manera integral, en donde no únicamente nos dirigimos con los maestros, sino también con padres y madres de familia. Y creo que una de las cosas más importantes es que sepan siempre cómo apoyar al maestro desde el hogar. Y cómo apoyarlo, pues generando que haya unos buenos hábitos en sus hijos para que estos sean replicados dentro de la propia escuela. Y si comen bien, pues se va a ver reflejado en el comportamiento, en el aprovechamiento, en que suban las calificaciones, por ejemplo, en que tengan más retención de la información, mejor memoria, se relacionan mejor. Entonces, sí, con cosas tan prácticas como es la nuez, que incluso tiene la formita de un cerebro, ¿no? Porque impacta directamente al cerebro, la almendra, el pistache, todas estas que son grasas buenas y que ayudan mucho a la concentración de los niños, ¿no? A la concentración, el desarrollo del cerebro. Tiene ácidos omega 3, se llaman, no solamente el pescado lo tiene, también las semillas. Claro, hay que hacer una combinación de los dos. Yo quisiera hacerte una pregunta, Reina, si me permites. Yo soy papá y a veces ha sido muy complicado decir, bueno, es que esa comunicación maestros, papás, hijos, no siempre es tan lineal como la comentamos, ¿no? Y a lo mejor alguien por ahí que nos escuche podría decir, no, pues es que yo no veo a lo mejor tanta facilidad en esto. Ya hablé de la parte de los alimentos, saliéndonos hacia más el área del apoyo emocional, de esta comunicación pacífica. ¿Qué podrías tú aconsejarnos a nosotros para mejorar también este tipo de interacción con la escuela? Bueno, pues sí que los papás pueden acercarse mucho con los maestros de sus hijos y poder preguntar cuál es el comportamiento que están teniendo. Y otra cosa es la observación.
que esta es de lo primero que nosotros pedimos dentro del hogar cuando dicen, ¿cómo sé que mi hijo está generando bullying o lo está recibiendo o le están haciendo alguna, lo están molestando, qué sé yo? Entonces lo primero es observen qué está sucediendo con sus hijos desde el hogar y después si ven algo que les llama la atención es acudir a la escuela, preguntar directamente con los maestros, pero esto es haciendo pues una cita como se debe. Recordemos que los maestros tienen una hora tras otra de dar clases, a veces no tienen espacio, pero cuando se hacen las cosas como se debe, de que con una cita, quiero saber cómo está mi hijo, lo he visto diferente desde hace un tiempo, esto puede generar que haya una buena comunicación. Y la otra, por supuesto, capacitación. Capacitación a los docentes en muchas situaciones que tienen que ver con el comportamiento, pero también con la forma en cómo se están relacionando, con cómo detectar y prevenir el bullying, en fin, que el docente esté capacitado en todos estos temas y que a la vez también padres y madres de familia puedan recibir este tipo de pláticas, porque ello va a ayudar a que haya una mejor comprensión. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos dentro de la fundación son los círculos de paz, en donde ponemos en círculo a los papás de todo un grupo de los alumnos, en donde puedan ellos también hablar de lo que les genera preocupación, pero también de aquello que les funciona. Entonces eso también hablen de tips que puedan servirles entre padres y madres y hagan una red de apoyo. Creo que eso es importantísimo. Sí, porque fíjate que cuando hablamos de cambio de hábitos en el programa anterior y ahora hablamos de la lonchera saludable y hablamos de las mamás que a veces tienen que salir a trabajar o no tienen tiempo, creo que el mensaje es que todos necesitamos apoyarnos de todos, ¿no? Entonces, toda estrategia que implementemos es importante para que logremos hacer lo que aquí platicamos. Yo creo que la lonchera está muy, muy clara. Vuelvo a decir, una fruta, de preferencia que se coma con todo y cáscara, una verdurita cruda que puede ser agregado con limoncito, un poquito de sal si le gusta al niño, sus galletitas y algo de proteína. Ahí está nuestra lonchera y botellita de agua. Al mismo tiempo, recalcarle al niño lo importante que es eso y a lo mejor pedirle al profesor que esté atento, ¿no? A si mi hijo quiere tener buenos hábitos, pues que le apoye, ¿no? Que le fortalezca esta dinámica o que invite también a otras personitas, como hacen ustedes también, a que se sumen a esta intención. Hemos visto nosotros en el área de la salud que muchas escuelas han logrado generar cambios positivos en los hábitos de los niños cuando se crean estos bonitos grupos entre los papás, los alumnos y los profesores. Todos sumamos, entonces, pues no sé, creo que el niño puede ir desarrollándose de mejor manera en la medida que vayamos fortaleciendo estos aspectos de su crecimiento. Claro. Entonces, si te parece, para cerrar, pues solamente la invitación a que entre ustedes hagan esas redes de apoyo, así como yo ubico a varias mamás que se ponen de acuerdo y dicen, mañana te toca a ti ir por todos los niños porque son vecinos, ¿no? Y pasado mañana a ti. Bueno, creo que también si todas trabajan o no tienen tiempo, podría ser una buena forma de decir, ok, ¿te parece si esta semana nos apoyamos? Y tú preparas los desayunos, las loncheras a la siguiente y entonces creo que puede ser hasta menos pesado. Creo que podemos ser tan creativos como nuestra imaginación nos pueda dar y todo ello para beneficio tanto de ustedes como padres y madres de familia, como docentes y por supuesto con miras a que haya una mejor convivencia sana dentro de las escuelas y prevenir el bullying. Gracias y nos vemos dentro de 15 días. Así es, hasta luego.